Buenas tardes, estimados estudiantes. En el video anterior estuvimos hablando acerca de los diferentes tipos de discurso y ahora nos correspondería ver los tipos de texto. En primer lugar, reiteramos que estamos en la unidad de textualidad y lo que correspondía a el texto, el discurso, cuáles eran sus diferencias y vimos entonces cuáles eran los tipos de discurso. La principal diferencia que había entre un texto y un discurso es que, habíamos dicho, el discurso es predominantemente oral, mientras que el texto es algo escrito. Ahora bien, cuando hablamos de los tipos de texto, nosotros tenemos varios criterios bajo los cuales podemos clasificarlos. No es que haya una sola clasificación de los tipos de texto. Por eso agregamos el según su finalidad cuando estamos hablando en esta unidad, porque esos son los que vamos a abordar por ahora. Entonces, recordemos que los textos se pueden clasificar según varios criterios, como dijimos, ¿y cuáles son estos? Algunos de ellos. Literarios y no literarios, es decir, por ejemplo, no va a ser lo mismo un cuento que una noticia, y en el caso de los literarios, podemos subdividirlo en géneros como el lírico, narrativo y dramático. El género lírico, recuerden ustedes, se refiere a los poemas, básicamente. En el narrativo, cuento, novela, mito, leyenda, y el dramático, principalmente las obras de teatro o las obras dramáticas. Que su diferencia es que la obra dramática es cuando está como por escrito, libretos, todo eso, y la obra teatral se vuelve cuando ya eso lo representa. Y entre ellos podemos encontrar también subgéneros como la comedia, la tragedia, etc. Pero esa es una de las primeras clasificaciones, literarios y no literarios. Otra clasificación que podemos tomar también para los tipos de texto es según su proceso lector. Y esto se le llama continuo, discontinuo, mixto. ¿En qué consiste? Básicamente, no nos vamos a detener aquí, pero para dejarles esto un poquito más claro, un texto continuo es el texto que nosotros conocemos y que está compuesto de varios párrafos. O bien que está, aunque sea en un solo párrafo, pero que tenemos todo ahí por escrito. El texto discontinuo, en cambio, es aquel que, si bien no tiene escritos o no tiene mayormente escritos, nosotros podemos entenderlo de todas formas. Es algo como cuando hablábamos del código visual, ¿lo recuerdan? En este caso, un texto discontinuo es una imagen que nos da una información sin necesidad de mayores textos. Por ejemplo, si tenemos un mapa podría ser un texto discontinuo. Y por último, el texto mixto, que es el que combina imágenes con texto. Por lo tanto, es como una combinación de lo que tiene el continuo y lo que tiene el discontinuo. Y finalmente, podemos clasificar los textos, y aquí sí que nos vamos a detener, según su finalidad. La finalidad no es otra cosa que el para qué estamos escribiendo ese texto, para qué sirve, o qué es lo que pretendemos hacer con él. Dicho esto, tendríamos que retomar aquí este mismo esquema que vimos la otra vez. La otra vez vimos esta parte o esta rama que tenía que ver con el discurso, predominantemente oral, y entre sus tipos el dialógico, el público, expositivo y argumentativo. Ahora nos vamos a ir a esta rama, este lado del esquema, y vamos a hablar entonces de los textos. Como dijimos, son escritos, y entre los tipos de texto tenemos el descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. En el descriptivo, básicamente, lo que nosotros hacemos es, tal como dice la palabra, describir. Pero aquí hay una diferencia sutil, que es muy importante. El texto descriptivo en sí responde a la pregunta de cómo es. Por lo tanto, nos va a decir las características que tiene o cómo es algo o alguien. Y en base a eso, el texto descriptivo podemos dividirlo en caracterización
o descripción. Por eso que cuando en algún momento a ustedes se les pida decir qué tipo de texto es y les sale que es descriptivo, es necesario que pongan descriptivo de descripción, aunque suene redundante, o descriptivo de caracterización. Ponerle un apellido al tipo de texto. Entonces, como dijimos, el descriptivo de descripción es el que nos habla de animales, lugares, paisajes, seres inertes. Y en cambio, el texto descriptivo de caracterización es el que nos habla de personas o personajes. Estos personajes pueden ser reales o ficticios, ya sean personajes históricos, personajes que ustedes hayan conocido, gente famosa, etcétera, o personajes ficticios, como puede ser cuando nos dicen cómo es un personaje de una novela o de alguna serie que hayan visto más de alguna vez. El texto descriptivo se dice también que toma un tiempo detenido. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que nosotros hacemos la descripción o caracterización, es en el mismo momento en el que está ese objeto o esa persona. Es casi como si tomáramos una foto con las palabras. Después tenemos el texto narrativo. Como la palabra lo dice, es narrar. ¿Y qué es narrar? Contar algo que ocurre o algo que hace. ¿Bien? En este caso, uno o varios personajes. En un texto narrativo se nos cuenta lo que hizo un personaje, lo que le pasó, o una persona también, y tal como decíamos anteriormente, un texto puede ser narrativo, sea literario o no. ¿Por qué? Porque tanto en un cuento como en una noticia tenemos personajes, tenemos acontecimientos, algo que pasa, tenemos acciones, y a su vez estas van sucediendo en el tiempo. Es una secuencia de hechos. Una secuencia significa que va uno primero, otro después, otro después, otro después. Por lo tanto, idea clave, narrativo, secuencia de hechos, y además de eso, esto va pasando. No es como en el descriptivo, que teníamos todo en una sola imagen, sino que en el narrativo, en cambio, es más dinámico. Son cosas que van pasando dentro de un lapso de tiempo. Por lo tanto, si aquí decíamos en el descriptivo, que era como sacar una foto, el narrativo sería algo así como grabar un video o película, porque es algo más dinámico, es algo que va pasando, es algo que va cambiando, incluso si ustedes quieren verlo así. Esa es la principal diferencia que hay entre un descriptivo y un narrativo. Ahora bien, tenemos también el texto expositivo, que al igual que en el discurso expositivo, buscamos dar a conocer un tema. Eso es exponer, ustedes lo dan a conocer, lo enseñan, informan sobre él, pero la diferencia era que acá lo hacían oralmente y acá en cambio por escrito. Después vamos a ver qué estructura tiene, porque hay una estructura típica tanto para los expositivos como para los argumentativos. Entonces, como dijimos, expositivo, tanto discurso como en el texto, damos a conocer un tema, explicamos sobre él, informamos. Y por último tenemos el texto argumentativo, que al igual que en el discurso, nosotros damos a conocer una opinión, un punto de vista, y tenemos que decir también el por qué. ¿Por qué nosotros opinamos eso? Y así como en el expositivo, la finalidad era informar, y estamos hablando de un hecho objetivo, es decir, algo que podemos comprobar. El argumentativo es más bien subjetivo. ¿Por qué? Objetivo, como dijimos, un hecho concreto, algo que se pueda comprobar, algo que podemos saber que se informa. Subjetivo es algo que va a depender de la mirada de cada uno de ustedes o de nosotros. No va a ser lo mismo, a lo mejor, la forma en que usted va a ver un tema, de cómo lo va a ver su compañero, su compañera, de cómo lo voy a ver yo. Por lo tanto, lo subjetivo es la mirada que cada uno tiene respecto de un tema o de un punto de vista. Y por lo tanto, hay tantos puntos de vista como opinión. Aquí ahora tenemos un desglose con las ideas claves acerca de los tipos de texto. Primero, habíamos dicho el descriptivo, cuya idea clave es explicar cómo es algo o alguien.
Por lo tanto, el descriptivo responde a la pregunta de ¿cómo es? Después podemos subclasificar este tipo de texto en descripción o caracterización. El descriptivo de descripción nos explica cómo es algo, que en este caso algo es un ser inerte, es decir, algún objeto, por ejemplo, un animal y un lugar o paisaje, que puede ser un lugar cerrado, un lugar abierto, etc. Después, volvemos acá al descriptivo de caracterización, nos explica cómo es alguien, y en este caso, persona o personaje, es decir, alguien de la vida real, alguien ficticio, etc. Cada vez que ustedes al leer una novela o cuando ven alguna serie y les están hablando de cómo es ese personaje, física o psicológicamente, estamos haciendo un descriptivo de caracterización. Por mucho que nosotros en la vida diaria hablamos de describir a una persona. En este ámbito, por lo menos, en lo que corresponde a esto, lo correcto sería decir que es una caracterización. Entonces, dijimos que persona o personaje, y de descripción, ser inerte, animal o lugar. Este tipo de textos utiliza entonces un tiempo detenido, porque, como habíamos dicho, la descripción o la caracterización se hace en un determinado momento. Después, el texto expositivo, dijimos que presentaba un tema, informa y enseña acerca de él. Tomándolo en el mismo ámbito escolar o universitario, ustedes cuando tienen que hacer un informe acerca de algo, o cuando tengan que hacer alguna investigación sobre algún tema, ese informe o esa investigación va a ser un texto expositivo, porque ustedes están dando a conocer un tema y lo están enseñando. Después tenemos el texto argumentativo, que es donde también pueden ustedes explicar a lo mejor algún tema, pero el foco no está en explicar el tema, sino en la opinión que ustedes tienen acerca de él. Por lo tanto, aquí se intenta fundamentar, dar un porqué y tratar de convencer al otro. Algo que también les va a ayudar para reconocer un texto argumentativo es que en algunos casos el autor de este texto dice yo pienso, yo creo, me parece que, o por ejemplo utilizamos algún juicio de valor. Es bueno, es malo, debería, no debería. Por lo tanto, con eso también tendríamos que distinguir un texto argumentativo. En el expositivo no decimos si algo es bueno, es malo, si nos gusta, si no nos gusta. Por lo general, ahí tratamos de omitir la opinión. Hay un solo tipo de texto expositivo donde se puede dar una opinión y que después lo vamos a ver cuando trabajemos con los tipos de texto expositivo. Pero básicamente aquí es objetivo y no hay opinión. En el argumentativo, en cambio, sí. Y por último, tenemos entonces el texto narrativo, que se caracteriza por contar, eso es lo mismo que narrar, algo acerca de alguien. Y cuando nos preguntamos contar algo como qué, sucesos, es decir, cosas que pasaron o que le pasaron, y acciones, algo que haya hecho. Todo esto en un tiempo que transcurre. Es decir, una secuencia de hechos, pasa algo primero, pasa algo después y así. Esta secuencia puede ir en orden, como puede estar desordenada también, que es como cuando ustedes han leído algún relato, que muchas veces empieza por el final, o empieza desde un punto de conflicto, y después entonces nos devolvemos para ver cómo llegó a eso, y ahí entonces seguimos con la narración. Por lo tanto, esta secuencia puede seguir un orden o puede que no. Y como habíamos dicho, es también dinámico, a diferencia del descriptivo, porque si ustedes se fijan, aquí hay un tiempo detenido, es en el momento, y acá en cambio un tiempo que transcurre. Hay cosas que van cambiando, que van pasando. Un tipo de texto narrativo sería también si ustedes cuentan alguna anécdota que les haya pasado con respecto a algún tema, alguna situación. Entonces, tal como habíamos hablado,
recordemos, sí, como un resumen, que un texto descriptivo se escribe en tiempo detenido. Dijimos entonces que era como una fotografía y que era estático. Estático es algo que no se mueve, algo que está en su mismo lugar, algo que no cambia. Entonces, un texto descriptivo lo escribimos en un determinado momento o estado en el que está la persona, el animal, el paisaje, el ser inerte, etc. En cambio, cuando hablamos del narrativo, habíamos dicho que era casi como una película o un video, porque era dinámico. Dinámico es algo que va cambiando constantemente o que se mantiene en movimiento. Por lo tanto, el texto narrativo se escribe aquí no con el foco de decirnos cómo es algo o alguien, sino que aquí lo importante es qué es lo que está pasando, en qué momento está pasando, durante cuánto tiempo, etc. Además está decir que si hay alguna duda, pueden ustedes consultarla y que pueden escribir al correo electrónico para que así puedan despejarlas todas. Nos vemos entonces en el siguiente video y en la siguiente sesión para que ustedes también puedan consultar todas las dudas que tengan acerca de la materia. Que estén muy bien. Hasta pronto.